Antes de ver el teorema de Pitágoras, vamos a aprender a identificar los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, es el lado de mayor longitud. Por ejemplo, en el triángulo ABC. Vamos a darle nombres a los lados con letras minúsculas. Este lado, por ser opuesto al vértice A, lo vamos a nombrar con la letra A minúscula. Este lado, por estar opuesto al vértice B, recibe el nombre de B minúscula. Y este lado que está opuesto al vértice C, recibe el nombre de C minúscula. ¿Quiénes son los catetos en este triángulo? Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces, los lados que forman el ángulo recto es el lado B y el lado C. Por lo tanto, los catetos de este triángulo son el lado B y el lado C. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Aquí tenemos el ángulo recto, entonces la hipotenusa es el lado A. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos el triángulo MNP. Este lado lo vamos a llamar M minúscula, este lado lo vamos a llamar N minúscula y este otro lado va a llamarse P minúscula. ¿Quiénes son los catetos? Los lados que forman el ángulo recto, que es M y N. Esos son los lados que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, que en este caso es el lado P. Un último ejemplo. Ahora tenemos el triángulo RST. Este lado lo vamos a llamar R minúscula. A este otro lado, a este de aquí lo vamos a llamar S minúscula. Y este otro lado lo vamos a llamar T minúscula. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto, que es este, que es R, y este otro que es S. R y S son los catetos. Y la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, que en este caso es T minúscula. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Tenemos aquí el triángulo rectángulo ABC y vamos a suponer que el cateto B tiene una longitud de 4 unidades, el cateto C tiene una longitud de 3 unidades y la hipotenusa A tiene una longitud de 5 unidades. Dado que el cateto B tiene una longitud de 4 unidades, yo puedo construir sobre él un cuadrado de 4 por 4 unidades, dándonos un total de 16 unidades cuadradas. El cateto C mide 3 unidades, entonces sobre él yo puedo construir un cuadrado de 3 por 3 unidades, dándonos un total de 9 unidades cuadradas. Y por último, sobre la hipotenusa que tiene una longitud de 5 unidades, yo puedo construir un cuadrado de 5 por 5 unidades, dándonos un total de 25 unidades cuadradas. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos, que serían 16 más 9 en este caso, es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa, que en este caso es de 25 unidades. En otras palabras, el teorema de Pitágoras se puede enunciar de la siguiente manera. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Podemos despejar hipotenusa, quitamos la potencia sacando raíz cuadrada al segundo miembro y tenemos que la hipotenusa de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, en este triángulo, la hipotenusa es A, sería A cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son B cuadrada más C cuadrada. Quitamos la potencia, la pasamos como raíz cuadrada y nos queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de B cuadrada más C cuadrada, que son los catetos. En el caso de lo que querramos calcular es un cateto,
Entonces diríamos que el cuadrado del cateto desconocido va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido. Sacando raíz cuadrada tendríamos que el cateto desconocido va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto conocido. En el caso de nuestro triángulo, por ejemplo, uno de los catetos es b cuadrada. Va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es a, menos el cuadrado del otro cateto, que es c. Si despejamos a b, quitamos la potencia sacando raíz cuadrada y tenemos que b es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada, que es la hipotenusa, menos c cuadrada. En el caso de que el cateto desconocido fuera c, esta ecuación quedaría así. C, que es un cateto, es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, que es b. Vamos a resolver algunos problemas. Calcula la altura de un triángulo equilátero cuyos lados miden 6 centímetros cada uno. Recordemos que un triángulo equilátero, todos sus lados miden lo mismo. Nos están pidiendo calcular la altura. Recuerda que la altura es el segmento que parte de uno de los vértices al lado opuesto en forma perpendicular, o sea, a 90 grados. En el caso del triángulo equilátero, la altura cae en el punto medio del lado opuesto. Entonces tenemos aquí un triángulo rectángulo, el cual vamos a dibujarlo aquí aparte. Este triángulo que tenemos aquí es este mismo, donde este segmento viene siendo la altura del triángulo, lo que queremos calcular. Conocemos que este lado es de 6 centímetros, que es este mismo que tenemos aquí. Y como la altura divide a este lado en dos partes iguales, este cateto mide 3 centímetros. Entonces, lo que quiero conocer es un cateto. Conozco la hipotenusa y conozco el otro cateto. Recuerda, cuando desconocemos un cateto, lo que queremos calcular es un cateto, es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. En este caso, nuestro cateto se llama h, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 6 al cuadrado, menos el cateto conocido, que es 3, y lo elevamos al cuadrado. Tenemos entonces que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 6 por 6, 36, y 3 por 3 son 9. Hacemos la resta. La altura es la raíz cuadrada de 36 menos 9, que es 27, y la raíz cuadrada de 27 es 5.19 centímetros. La altura de este triángulo, esta que tenemos aquí, mide 5.19 centímetros. Siguiente ejercicio. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya diagonal es de 24 centímetros? Entonces tenemos un cuadrado, todos sus lados son iguales. Desconocemos cuánto mide cada lado, pero vamos a decir que cada uno de sus lados mide X centímetros. La diagonal vamos a trazarla, parte de este vértice al vértice opuesto, y sabemos que esta diagonal mide 24 centímetros. Entonces, aquí tenemos dos triángulos rectángulos, vamos a sacar este triángulo que tenemos aquí, los dos son iguales, sacamos este y tenemos este triángulo rectángulo donde los catetos, este cateto y este cateto, miden X unidades, y esta, que es la diagonal, mide 24 centímetros. En este caso, entonces, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la hipotenusa mide 24 centímetros, entonces vamos a